Bien, por favor, ahorita les iba a mostrar, ¿se acuerdan que quedamos que les iba a mostrar dónde iban a quedar los videos siempre? Entonces, como ya se acabó la primera clase de la semana, de la clase anterior, pues miren, aquí se encuentra el video de nuestras clases, ¿no? Pues a este siempre van a tener acceso y de esta manera yo ya les puedo crear el otro acceso donde van a encontrar los videos de una forma más ordenada, ¿no? En el caso de que ustedes necesiten acceder por alguna razón. Entonces, les va a aparecer en el grupo de Teams que se ha creado una nueva pestaña donde dice inicio. Y miren, aquí está la clase de la clase anterior. ¿Sí? Entonces aquí apenas se acaba de grabar la otra clase, aparecerá el otro video. Bueno, entonces cualquier observación o duda, Profe, cuenten. profe, antes de pasar a la clase propia, con respecto a los deberes, creo, ahorita revisando, usted decía que no era necesario copiar la pregunta, pero, o sea, pero con respecto, pero al tenemos que copiar, o sea, yo veo necesario copiar las matrices y después de eso copiar lo que se debe hacer. O sea, verá, por ejemplo, ya ahorita vamos a practicar como ejercicio del deber, ¿ya? Sí, ¿le parece? Y de una vez con eso aclaramos algunas dudas. Sí. A ver, Ya, ¿cómo quisieran, por ejemplo, tal vez el primer ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a la hoja del deber, ¿sí? sí, Entonces, aquí está la hoja, aprovechando. ¿ya? Esta es la que supuestamente ustedes tendrían que hacer, ¿sí? Entonces, mire, esta hoja es de mi deber, entonces yo me voy a copiar esta partecita que sería nuestro primer ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces, lo que sí de ley tiene que ir en su hoja es el membrete, ¿no es cierto? El que dice Escuela Politécnica, su nombre, sí, de qué grupo son, la fecha y todo lo demás, ¿ya? Entonces, pensemos, usted ya tiene la hojita, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy haciendo mi deber? Yo simplemente haría mi deber, como ya hice la primera parte de mi encabezado, entonces solo diré, voy a hacer 1 literal A. ¿Qué dice el 1 literal A? Dice, hallemos 3D más 2F. ¿Listo? Sí. Pensemos, desde aquí voy a empezar mi deber. Digo ya, ¿a qué es igual esto? A 3 veces la matriz D. Como en mi hojita me da la matriz D, digo, a ver, mi matriz D es esta. Entonces yo solo voy a copiar mi matriz D, ¿no es cierto? Porque esa es la hipótesis que me da en este ejemplo. Más 2 veces la matriz F. Menos 4, 2, 5, 3. ¿Ya? Sí. De lo que hemos visto, por ejemplo, ¿cómo haríamos este proceso? Estoy viendo que es un escalar por una matriz. ¿Podemos hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque hay la definición del producto de un escalar por una matriz. ¿Qué nos decía? Que simplemente el escalar ingresa y multiplica a cada elemento de mi matriz. Entonces esto nos quedaría 9 menos 6, 6 y 12. En el siguiente es lo mismo. Entonces nos quedaría simplemente menos 8, 10, 4 y 6. Tengo dos matrices del mismo orden. ¿Puedo sumar? Sí. ¿Cómo sumaba las matrices del mismo orden? Término a término, componente con componente. Entonces esto nos daría lugar a tener 1, 4, en este caso 10, 18. Este es mi literal 1. ¿Sí? Bien, ya. Muchas gracias, solo para ahorrar tiempo. Claro, para ahorrar tiempo, eso le digo. Y si usted desea copiar el enunciado, no hay problema. Pero yo para ahorrarles el tiempo de que no estén copiando, si ya tienen la hojita, ¿para qué me van a copiar otra vez si ya yo tengo la misma hojita? Pues, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Ya, una compañera creo que, o compañero, alzó la mano, no sé. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta antes de iniciar la clase. ¿Sí? ¿No? Entonces, iniciemos Ingeniero, la... Sí, dígame, señor disculpe, Nelson. en el ejercicio G del deber hay un tipo delta y no lo entiendo qué En el significa, pero puedo ejercicio del hacerle. deber hay un tipo delta. ¿En qué numeral? En- ah, 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 sí, baje un poquito más.
No, no encuentro ya nada. Ya me perdí, entonces disculpe, ingeniero. No se preocupe, no hay problema, porque ese es el deber. No me acuerdo haber visto ningún delta. Pero si ahí la encuentra y me dice dónde está para revisarlo. Sí, ya. Y si no, no hay problema, ahí me escribe. Cuando ya la encuentre, me escribe nomás. Me manda un mensaje, Inge, es este de aquí, no entiendo qué hacer, para poder ver ya. Bien, empecemos entonces la clase del día de hoy, si no hay más preguntas. Clase, esta ya vimos, esto. Entonces, recordando de la que vimos la clase anterior, nosotros vimos cómo sumar matrices, cómo hacer, es posible hacer un escalar por una matriz, ¿no es cierto? Tengo algunas propiedades, tanto en escalares como, perdón, escalar con una matriz, como en la suma de matrices, ¿no? O sea, tengo esas propiedades como tal. Hoy vamos a ver que otras operaciones se puede hacer con matrices. Entre ellas, pues, una operación que se puede hacer es la multiplicación de matrices. Si hay cómo hacer. Ahora, esta multiplicación, al igual que la suma y el producto, es una multiplicación un poco especial. Es más especial que la suma. Entonces, es una operación que tiene ciertas condiciones para que se cumplan, o sea, no siempre se va a cumplir, ¿ya? Eso quiero que quede claro. Entonces, para ver esta definición, a ver, veamos, ¿qué dice? Primero dice estas dos partes de aquí, entonces entendamos qué quiere decir esto, ¿no? ¿Ya qué significa que me dé estas dos partes en la definición? Lo que significa es que cuando yo haga el producto de dos matrices, el problema de esto es que a mí me está diciendo aquí, ¿ya? Que me interesa siempre saber quién es la primera matriz y quién es la segunda matriz, ¿ya? O sea, el producto de matrices necesita identificar esto. O sea, para mí, en este caso, no va a ser lo mismo que yo tenga Y por X. En este caso, Y sería la primera matriz y esta sería la segunda matriz que ingresa en el producto. ¿Sí? Entonces, miren, debo tener cuidado en esto. ¿Qué me hace pensar esto? Que en matrices no es tan parecido como en escalares. Por ejemplo, si yo les pregunto cuánto es 2 por 3, ¿cuántos? 6. Y si les hubiera preguntado 3 por 2, ¿cuánto sigue siendo? 6. Da lo mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué da lo mismo en escalares? ¿Qué propiedad me permite ver que sí puedo hacer esto? O sea, decir que 3 por 2 es igual que 2 por 3. Sí, las propiedades tienen los mismos nombres, solo que ahorita en este caso es respecto al producto, ¿no es cierto? Ya vimos esta propiedad, solo que ahora le vamos a ver en el producto. Entonces, en matrices, ¿qué propiedad creen ustedes, dado esto que está en la definición, no se cumpliría? No se cumpliría siempre en matrices. ¿Qué dice usted, señor Alejandro Sebastián? ¿Qué piensa usted? ¿Qué propiedad no se cumpliría entonces? Porque si le interesa el orden. En multiplicación. Claro, ¿qué no se cumpliría? O sea, si le interesa el orden a la multiplicación, dígame, señor Héctor Zambrano, ¿qué no se cumpliría? Buenas tardes, Inge. La ¿Qué propiedad dice? conmutativa, esa no se cumple. Exactamente, esa no se va a cumplir. No necesariamente, ¿no? O sea, tal vez por alguna razón se va a cumplir, pero no siempre se cumple. No como en escalares que siempre, o sea, no me importa hacer 2 por 3 que 3 por 2. Entonces, por la propia definición, en el producto de matrices, como me interesa el orden, o sea, me interesa saber quién es primero y quién es segundo en el producto, hace que no se cumpla la propiedad conmutativa necesariamente. ¿Sí? Eso tenemos que tener en cuenta desde ahorita. O sea, por eso es esta parte de la definición. ¿Sí? Que necesito que cumpla con esto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesito distinguir quién es primera y segunda matriz? Porque de acuerdo a esta definición, la que actúa como primera matriz, de esta me interesa el número de columnas. Y en cambio, de la que actúa como segunda matriz, me interesa el número de filas. Sí, ¿cuál es la razón? La razón de esto es que, sí, para que el producto exista, estos dos elementos tienen que ser iguales. Si no son iguales, no pueden hacer el producto de matrices. No habría cómo. ¿Sí? No está definido eso. Entonces, miren, a veces el producto de matrices no existe. No se puede hacer. ¿Ya? Miren con este ejemplo, pensemos.
tengo una matriz que es una matriz de 3 por 2. Y tengo una matriz que es una matriz, yo que sé, de 4 por 3, por ejemplo. ¿Sí? Miren, yo quiero que hagan el producto de A por B. Con esta pequeña parte de la definición que hemos hecho, ¿sí? Como recomendación, ¿ya? Miren, como estamos aprendiendo, ¿sí? Yo tal vez con lápiz o yo que sé, pondría encima de la matriz, de la primera matriz, su orden. ¿Qué orden dice que tiene la matriz A? 3 por 2. ¿Qué orden tiene la matriz B? 4 por 3. Sí, dice que la cantidad de columnas de la primera tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. O sea, en este caso, estos elementos que están al medio tienen que ser iguales. Pregunto en este caso, ¿son iguales? No, no son iguales. Como no son iguales, este producto no existe. No lo puedo hacer. Sí, no está definido. O sea, si yo quisiera hacer A por B, no puedo. Así conociera las matrices A y la matriz B, no puedo hacerlo. ¿Ya? Debo cumplir con esta condición. Pero miren, ¿qué pasa si yo quiero en cambio hacer B por A? ¿Ya? ¿Quién es mi primera matriz ahora? Primero es B. ¿Qué orden tiene B? Voy a poner aquí encima 4 por 3. ¿Qué orden tiene A? 3 por 2. Observo, ¿estos elementos intermedios son el mismo? Sí, sí son el mismo. Este producto, en cambio, vean, sí existe. Por eso es lo que en matrices no es lo mismo B por A que A por B. No conmutan necesariamente, no les va a dar lo mismo. ¿Ya? Así existe, vean, a veces existe el producto tanto de A por B como B por A, pero no es el mismo, no les va a dar la misma matriz. Sí, hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Qué más dice esta parte de la definición? Esta parte de la definición dice, el producto de dos matrices me da como resultado una tercera matriz. Pero esta tercera matriz es diferente a las otras. ¿Cómo? Si el producto existe, como obtengo una tercera matriz, esta tercera matriz resulta ser una matriz de orden. Tantas filas tiene la primera matriz como tantas columnas tiene la segunda matriz. O sea, tiene por orden estos extremos. En este caso, esta matriz sería una matriz de 4 por 2. Mire, diferente a las otras. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo las matrices X, Y? Elemento de las matrices 3 por 4. Tengo la matriz Z. La matriz Z, elemento de las matrices 3 por 2. Y tengo el elemento, tengo la matriz W, elemento de las matrices 1 por 2. X por Z. A ver, aquí me equivoqué en una cosa. 1 por 3. W por X, Y por W. A ver, vamos a ver. De lo que nosotros hemos visto, ¿ya? De lo que ahorita acabamos de ver. Sí. Señor Robert Alexander, perdón. X por Y. ¿Puedo hacer X por Y o no puedo hacer X por Y? ¿Qué dice señor Robert? ¿Puedo o no puedo? ¿Qué haríamos en primer lugar? Disculpe, Inge, se me fue por un momento la conexión, solo alcancé a escuchar mi nombre. Mire, tengo estos pares de matrices donde yo sé qué orden tiene, ¿ya? Entonces yo quisiera hacer el producto de la matriz X por la matriz Y. ¿Puedo hacer el producto o no puedo hacer el producto? ¿Qué dice usted? ¿Qué haríamos en primer lugar? Sería ver el orden que tienen las matrices. Eso. Sí, La primera matriz, ¿qué orden tiene? 3 por 4. 3 por 4. La segunda matriz, ¿qué orden tiene? Igual 3 por 4. La segunda, la Z. Ah, la Z 3 por 2, perdón. 3 por 2, mire. ¿Puedo hacer el producto?
No, porque No puedo hacer eso, porque estos elementos no son el mismo. Entonces, ya mi respuesta aquí sería, no se puede hacer este producto de matriz. ¿Sí? Muy bien, señor Robert. Ya. Señor Steven Alfredo, ¿puedo hacer W por X o no puedo hacer W por X? ¿Qué dice usted? ¿Podemos o no podemos hacer en cambio W por X? Sí se ¿Qué? puede, Inge. Sí se puede, correcto, porque esta matriz tiene un orden de 1 por 3 y esta tiene en cambio de 3 por 4. ¿Qué matriz, en este caso, señor Steven, qué orden me quedaría esta matriz que sí podemos hacer? El orden sería una matriz 1 por 4, de orden 1 por 4. Eso, 1 por 4. Nos quedaría una matriz de 1 por 4. Si quieren le podemos llamar A. Nos quedaría una matriz de 1 por 4. ¿Hay alguien? Dígame, señor Luis Enríquez, ¿qué pregunta? Sí, tengo una pequeña consulta porque me acabo de enredar un poco en el tema que dijo que el primero es el número de columnas, o sea, el primer, la Ya, primera primera matriz se matriz. toma las Ujú, columnas, ¿no? Y el segundo las filas. ujú. Y me enredo porque viéndolo como lo pone, sería que coincidan al revés, ¿no? Que el A ver, primero verá. tiene que coincidir Este es con el primero. las... Ajá. Recuerde que el orden siempre manda las filas. Primero va las filas y luego va las columnas. ¿Sí? En el orden está definido de una matriz como el número de filas por el número de columnas. ¿Ya? Entonces, si estamos igualando aquí, ¿qué diríamos? La cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. ¿Sí? O sea, por eso estos dos elementos intermedios tienen que ser iguales. ¿Ya? No se olvide, en este caso, el orden de una matriz. ¿Cómo se definía el orden de una matriz? Siempre primero, las filas por las columnas. ¿Sí? Siempre, Gracias, siempre. profesor. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya. En este caso, ¿sí? Correcto. Existe esta matriz, ¿sí? Y va a tener un orden de 1 por 4. No se olvide. En ese caso, en cambio, son los extremos. ¿Sí? Y el último, Y por W. ¿Existe Y por W ya con lo que hemos hecho rápidamente? Podemos analizar. ¿Qué diría señorita Ana Belén Campoverde? ¿Existe Y por W o no existe? ¿O sí existe? No, no existe. No existe. Ya es rapidísimo, ya no es necesario hacer poner con lápiz esto. Ya rápido analizo. No, no existe. No puedo hacer ese producto. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Señor Luis Enríquez, no sé si tiene alguna pregunta o se le quedó encendida la manito. Ya, bueno, entonces, ya, muchas gracias. Entonces, ahora, como ya sabemos cómo se da este producto de matrices, cuál es el requisito, sí, siempre tienen que verificar el requisito. Ahora vamos a ver cómo se hace el producto de matrices. Sí, para hacer el producto de matrices, sí, yo tengo en cuenta que obtengo una tercera matriz y me da esta definición para encontrar cada elemento de esta matriz. Pues veamos cómo es esta definición. Pues miren, con este ejemplo que nos propone aquí, nos dice, a ver, tengo la matriz A, tengo la matriz B. ¿De qué orden son cada uno? Este es de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Este es de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas. Como quiero obtener el producto de A por B, les digo, a ver, ¿qué cantidad de columnas tiene la primera? 3. ¿Qué cantidad de filas tiene la segunda? 3. ¿Son iguales? Sí, el producto existe. ¿Qué también sé? Sé que al hacer el producto de esto, nos va a dar una matriz de 3 por 3. Sé que me va a quedar de 3 por 3. Hasta ahí sabemos. Pensemos que es una matriz, ¿eh? ¿Ya? Tal vez no conozco, pero ese dato es importante porque recuerden de la clase anterior, yo sé que al saber el orden puedo determinar qué forma tiene mi matriz. Entonces, ¿qué forma tiene su matriz? Una matriz C11, C12, C13. C21, C22, C23. C31, C32, C33. Esa es mi matriz A por B. ¿Ya? ¿Qué dice la definición? Mi definición dice
que cualquier elemento de estos que está en el producto de mi matriz, por eso cualquier CIJ, ¿ya? Cualquier CIJ que yo quiera encontrar, ¿cómo se obtiene? Sí, ¿cómo se obtiene? Pensemos, yo quisiera obtener, yo qué sé, el elemento C32 del producto, ¿sí? Entonces yo sé que el elemento C32 es algún resultante de algún elemento de A por B, ¿sí? ¿Qué elemento? Entonces, como yo quiero conocer el elemento C32, ¿sí? Esto me indica qué fila y este me indica qué columna debo tomar, ¿ya? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando hacemos el producto de matrices nos interesa saber quién es la primera y quién es la segunda matriz? Por eso es lo que no conmutan generalmente, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ustedes hacen el producto de matrices, pensemos en nuestro ejemplo, ¿ya? En este ejemplo que tenemos. Quiero hacer A por B. ¿Quién es la matriz A? Es esta matriz. ¿Quién es la matriz B? Es esta matriz. ¿Sí? ¿Por qué nos interesa quién es primero y quién es segundo? Porque para el producto de matrices, ¿sí? El producto considera quién es primera matriz en el producto, solo nos interesa las filas. ¿Sí? De la primera matriz, solo las filas. ¿Ya? Y en cambio, de la segunda matriz, solo nos va a interesar las columnas. Solo las columnas. Por eso es lo que no es lo mismo si B por A. Por eso la conmutación no se da, por esta característica del producto. De la primera solo filas, de la segunda solo columnas. ¿Qué pasa? Si yo quisiera encontrar, como quedamos, el elemento C32, esta ubicación me va a decir qué fila debo tomar de la primera matriz. Y en cambio el 2 de aquí, en este caso, me va a indicar qué columna debo tomar, pero de la segunda matriz. ¿Ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, para hacer este producto, ¿qué debo hacer? Tomo la fila 3, me dice. Entonces, para nuestro ejemplo, tomaría esta fila 3. Y le multiplico por la columna 2 de la segunda matriz. En este caso, es esta columna. ¿Ya? ¿Cómo se hace el producto? ¿Sí? Es un producto correspondiente. O sea, ¿qué significa? Que al hacer el producto, ¿sí? Yo voy a hacer el producto del elemento 1 de la fila con el elemento 1 de la columna. O sea, menos 5 por 2. Luego, ¿qué hago? El producto del elemento 2 de la fila con el elemento 2 de la columna. En este caso, 0 por menos 2. Y así seguiré con los elementos que yo tenga. Como en este caso solo tengo 3, llegaré hasta aquí, ¿sí? Y haré el producto de 3 por 2. ¿Ya? Así se hace el producto para obtener un elemento de una matriz. ¿Sí? ¿Qué más dice esta definición? Una vez que hayan hecho este producto correspondiente por la fila y la columna respectiva, lo que se hace es un sumatorio. ¿Sí? Este sumatorio de este producto de elementos me da el elemento de mi matriz producto. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto nos quedaría? Miren, menos 10 más 0 más 6, es decir, nos quedaría menos 4. ¿Qué significa? Que este elemento C32 que estaba aquí tiene por valor menos 4. Preguntas, dudas de esta parte. Sí. Obtengamos otro elemento, ¿ya? Para practicar un poquito. Hagan de cuenta, quisiera saber quién será el elemento C13, por ejemplo. Quiero saber quién es este elemento. Entonces, ¿qué dice mi definición? Como quiero hacer el elemento C13, debo tomar la primera fila de la primera matriz. Acuérdense que de esa solo me interesan las filas. Pues yo tomaría la fila 1, 0, menos 1. Y este 3 que me indica la columna de la matriz 2 que debo tomar. En este caso, la tercera columna. Nos quedaría
1, 1 menos 2. ¿Cómo se hace el producto? ¿Sí? Este elemento 1 con este elemento 1. 1. Este elemento 2 con este elemento 2. 0. Este elemento 3 con este elemento 3. 2. Cuando ya hago este producto, ¿qué debo hacer? La suma. ¿Cuánto nos quedará esta suma? 3. Mire, este elemento C1, 3 ha sido 3. Preguntas hasta hay dudas de esta parte. Sí. ¿Esto qué nos hace ver? Que nosotros, para hacer el producto de matrices, hay una regla, ¿no es cierto? O sea, se genera una regla. ¿Cuál? Mire, no es que vamos a encontrar término por término por término, no. Cuando ustedes hacen el producto de matrices, tienen que hacerlo rápidamente. Sí, es algo rápido. Ahorita solo como para enseñarles ver esto, no sé si. Tal vez quisieran conocer, perdón, un elemento específico del producto, se puede hacer esto. Sí, pero en realidad es un proceso más rápido, ¿no? O sea, tienen que calcular el producto de matrices un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, generalicemos esto que hemos visto. Sí. ¿Cómo se haría el producto de A por B? A ver, ¿qué entendemos de este proceso? Lo que entendemos de este proceso es que yo sé que al hacer el producto de dos matrices, ¿sí? Para conocer cada uno de los elementos que forma esta matriz, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta fila multiplicamos por esta columna. Sí, esta fila multiplicamos por esta columna. Esta fila multiplicamos por esta columna. Y con las columnas que existan. ¿Sí? Entonces, esto hace que se generalice y diga, para yo poder encontrar A por B, debo seguir un proceso. ¿Cuál? La primera fila, voy multiplicando con cada una de las columnas. Eso me va a dar cada uno de los elementos de la primera fila de mi matriz producto. Entonces, miren, a ver, vamos a ver. Primera fila, distribuyo con esta columna. ¿Qué nos quedaría? Este elemento con este mismo elemento de la misma posición. Entonces nos va a quedar menos 1. Más 0 por este elemento 2. 0. Con el menos 1 que tenía, menos 1. Hasta ahí tengo menos 1. Más menos 1. Y por menos 1, más 1. Con el menos 1 que tenía, 0. Ese será el primer elemento de mi matriz producto. Como ya terminamos de hacer el producto con esa columna, he terminado con esa columna. ¿Qué hago ahora? Para obtener el otro elemento que sigue, me tocará hacer la fila, lo mismo que hice, pero con la siguiente columna. Pues otra vez, este elemento 1 con el 2. 2 más 0 por menos 2, 0. El siguiente elemento, menos 1. Y 2, menos 2. Con el más 2 que tenía, 0. Ya encontré el otro elemento de mi fila de la matriz producto. ¿Qué me faltará ahora? Como ya hice con esta columna, me tocaría hacer con esta otra columna. Esta fila por esta columna. 1 por 1, 1. Más 0 por 1, 0. Hasta ahí tengo 1. Más menos 1 por menos 2, 2 positivo. Con el 1 que tenía hace un ratito, 3. He terminado con esta columna. ¿Tengo más columnas en esta matriz? No. Ya no he terminado con la primera fila de mi matriz producto. Pero tengo más filas. ¿Eso qué implicará? Que yo voy a tomar la siguiente fila y esta siguiente fila voy a distribuir con cada columna. ¿Qué genera esto? Otra fila. Mira. Entonces, la nueva fila que voy a obtener, el mismo proceso que hicimos hace un momento. Entonces, será 0 por menos 1, 0. Más 2 por 5, 10. 3 por menos 1, menos 3. ¿Cuánto nos quedará? 7. Siguiente. Ya terminé con esta columna. Nos tocará ahora esta fila por la columna 2. 0 por 2, 0. 2 por menos 2, menos 4. 3 por 2, 6. 6 y menos 4, 2. ¿No es cierto? Siguiente. Ahora ya terminé con esta columna. ¿Qué nos tocará hacer? Esta fila por la tercera columna. 0 por 1, 0. 2 por 1, 2. 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 y 2, menos 4.
¿Tengo más columnas? Ya no. Se acabó mi segunda fila. Pero tengo otra fila más. Esta fila de acá. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Otra vez el mismo proceso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, como ya hemos visto, tienen que ser más rápidos. ¿Sí? Pues, ahora sí ya, más rápido entonces. Como ya vimos, ¿qué nos tocará? Menos 5 por menos 1, 5, 0. En este caso, menos 3, 2. Siguiente, 5, menos 10, 0, 6, menos 4. Siguiente, menos 5, 0. En este caso, menos 6, menos 11. Ya, esa es mi matriz. Producto A por B. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Pues miren, es el mismo proceso una y otra vez y se va haciendo por cada fila y columna que ustedes tengan, pero en ese orden, ¿ya? Entonces hay que practicar esto, sí, como tal. Entonces vamos a nuestra hojita de ejercicios, ¿ya? Entonces, vean, en esta hojita de ejercicios, como estábamos explicándole al compañero hace un momento, es muy parecida a la que ustedes tienen en el deber. Entonces prácticamente nosotros podríamos hacer esto, ¿no? Entonces ya vimos, creo que vimos este ejercicio del menos 2a, que de gana le borré. Literal A nos quedaría menos 2a, que es igual como hacíamos el producto de un escalar por una matriz. El escalar se multiplicaba por cada elemento de la matriz. Aquí estaba menos 4, 0, 2, menos 8, 10 y menos 4. Ya, hagamos otro ejercicio. ¿Y qué dice aquí? Literal B. ¿Cómo haríamos el literal B? Pueden volverle a hacer, pero no sería necesario, ¿no? Porque como ya encontramos cuánto vale menos 2a, acuérdense, es una matriz. Aquí me está preguntando menos 2a también. Entonces miren rápidamente en el literal B yo diría B menos 2a, que es igual. ¿Quién es la matriz B que nos da? Es esta matriz. ¿Sí? ¿Quién es la matriz menos 2a? Es esta matriz. Entonces lo utilizo rápidamente. Es que ya la tengo. De gana voy a volver a calcular de nuevo. Miren. Es que recuerden, esto es una matriz. O sea, la final sigue siendo una matriz. Ya la tengo. ¿Para qué la voy a calcular otra vez? Entonces simplemente esto es una suma de matrices. ¿Cómo sumaba matrices? Término a término, ¿no es cierto? Nos quedaría, en este caso, 3 menos 5, 3 menos 7, 6 y menos 7, ¿no? ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? Hagamos ahora sí un ejercicio que nos concierne con lo que hemos hecho el día de hoy, producto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál haríamos primero? Hagamos el literal C. Ya, vamos a ver. Literal C. A por C. Entonces, ¿cómo procedería? ¿Cuál sería el punto de partida? ¿No es cierto? Señorita Tatiana Hualpa, señorita Tatiana, ¿cómo haríamos A por C? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer, señorita Tatiana? Ver si vale hacer la multiplicación. Eso, vamos, a ver. ¿Qué orden tiene la matriz A? 2 por 3. Listo. ¿Qué orden tiene la matriz C? 2 por 2. ¿Puede hacerle? No, ¿Cuál sería su respuesta? no existe porque Eso. Nada más, usted con que diga no existe o no puedo hacer ese producto, se acabó. Nada más, nada más, nada más. Eso es todo. Le tocó el ejercicio fácil, ¿no es cierto? Vamos con Sebastián Gustavo Fiallos. Señor Fiallos. Vamos a ver. Veamos si le tocó el difícil o el fácil. C por D. ¿Puedo hacer C por D? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer, señor Fiallos? Ver si se puede multiplicar. Vamos a ver. ¿Se puede o no se puede? C por D. Sí se puede. Sí, se puede. Bien. ¿Qué matriz esperaría usted obtener? 2 por 2. Es una de 2 por 2 también, ¿ve? ¿Ya? Entonces, como sí se puede, démosle copiando las dos matrices, ¿ya? Estas son mis dos matrices. Listo. Esto es igual. Recuerden, de la primera matriz, solo la fila. De la segunda matriz me fijo solo en la columna. Vamos ahí, señor Fiallos. ¿Cómo me quedaría mi primer elemento de esta matriz? ¿Cuánto valdría? A ver, sería 1 por 3 y 3. 2.
Ya, más. Menos, bueno, menos 2 sería. 3, Menos 2, 2. 1. O sea, Eso. ya, eso es la respuesta. Ujú, claro, o sea, solo así hablando nomás, no hay problema. Ya, listo, muy bien, señor Fiallos, vamos. Y vamos con Ricky, Ricky igual y chico. ¿Cuál sería el siguiente término de esta matriz producto? No, Nelson Casa, señor Nelson Casa. ¿Cuál sería el siguiente elemento? No, Melanie Enríquez. ¿Cuál sería el siguiente elemento, señorita Melanie Enríquez? Tampoco. Melanie Flores. ¿Cuál sería el siguiente elemento? Tampoco. Matías Villarreal. ¿Cuál sería el siguiente elemento? Sería 13, profe. Vamos a ver. 1 por 5, 5. Más 2 por 4, 8. 13. Muy bien, señor. En este caso. Sí. Sí les dije no, que no les tomo lista, que no hay problema. Lo que sí, no le dejen encendida la sesión porque no ganan nada ni ustedes ni yo. Sí, solo esa particularidad. O sea, no se preocupen. No, en realidad yo no tomo lista, ¿no? Si no pueden asistir, simplemente vean los videos. Sí, por favor, por favor. Bien. Eh, Esos serían estos mis dos elementos. ¿Tengo más columnas? No, no tengo más columnas, ¿no es cierto? No tengo más columnas en este caso, ¿sí? Entonces, he terminado con mi primera fila, ¿sí? Siguiente. Como ya tengo otra fila, ahora tendría que hacer esta fila con esta, ¿no es cierto? Con esta columna, ¿ya? El mismo proceso, vean, lo mismo que hicimos con sus compañeros. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Este elemento con este primer elemento de la columna, más este elemento con este segundo elemento de la columna, del mismo proceso. ¿Sí? Entonces, con ese mismo proceso, ¿qué dice señor Cristian Díaz? ¿Cuánto nos quedaría el elemento que va en la fila 2? ¿Cuánto valdría? Hay una manito. Dígame, señor Nelson, cuénteme. Disculpe, ¿cuál Inge? ¿Mandé? No le escuché muy bien cuál elemento. El elemento que continúa. Ya no puedo seguir con otro elemento en esta fila porque ya no tengo más columnas. Entonces de ley me tocaría ir Ya. a la otra fila. Ya, Por Inge. tal motivo me toca Iría el menos 7. menos 6 y menos 1. Correcto, menos 7. Muy bien. Es que mira, acá ya no tengo más elementos, pues ya no podría obtener más elementos. Por eso es lo que les decía, tengan en presente, sí, que debe tener en orden su matriz. O sea, deben decir, es que mi matriz es de 2 por 2. Entonces, si ustedes van generando más elementos, sí, ya deben pensar, no, pues está mal, mi matriz solo tiene que ser de 2 por 2. Sí, eso siempre tendrán. Dígame, señor Ismael, cuenten. No, solo iba a decir la siguiente. Que era ¿Cómo? menos. Iba a decir el siguiente. Ya no hay problema. ¿Cuánto es el siguiente? A ver, ¿cuánto valdría? Menos 6. Menos 6 10 y 4, menos 6. Correcto. Ya. Han terminado de hacer el producto de C por D. ¿Qué nos dio? Una matriz 2 por 2. Sí. ¿Tienen alguna pregunta de este tipo de matrices? ¿Ya? Así se hace el producto de matrices. ¿Ya? No es tan complicado, tienen que seguir un cierto orden, ¿no es cierto? De esto, David Alejandro Chiriboga, démosle a elegir. ¿Cuál quiere hacer? ¿El literal H o el literal G? ¿Cuál quisiera hacer? Rápidamente, le doy a elegir. ¿Cuál quiere? El G. Vamos a hacer literal G. Hagamos C por B. ¿Cuánto vale C por B? ¿Cuánto vale, señor? ¿Cómo fue? David Alejandro. ¿Cuánto vale el C por B? ¿Puedo hacerlo? ¿Quién es la matriz C? Es una matriz de 2 por 2. ¿Quién es la matriz B? Es una matriz 2 por 3. Sí se puede hacer, mire. ¿Sí? Es más, espero que me dé una matriz de 2 por 3. O sea, 2 filas por 3 columnas. ¿Sí? Entonces, ¿sí hay cómo? ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo quedaría en este caso? Perdón, me olvidé de copiar las dos matrices. C. B. Recuerden, de la primera matriz solo las filas, de la segunda matriz solo las columnas. Entonces, primer elemento, ¿qué dice señor David Alejandro?
Consta de la primera. 9 es el primer elemento. 9, correcto, 9. Ya, vean, ya entendimos cómo funciona. Siguiente, rápidamente, sería menos 5. Y en este Menos caso, 13. 8. Eso, menos 13. Siguiente. Menos 5. Menos 5. Ya, ve, no es tan complicado. Sí, muchas gracias, señor Tapit. Señorita Daniela Molina, ¿cómo quedaría la siguiente fila? Ya no tengo más columnas, tendría que seguir con la siguiente fila. Hacer el mismo proceso. ¿Cuánto sería? ¿Cómo nos quedaría? ¿Qué dice? No. Cristian Díaz. Ah, una manito levantada. Dígame, Mateo Pilco. Cuénteme, señor Mateo. Sería menos 13, profe. Pues vamos a ver. Menos 14 y 1, menos 13. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente, señor Pilco? Ahorita, profe. A ver, vamos a ver. Rapidito, así conmigo. A ver, vamos. Menos 2 y menos 5. ¿Cuántos menos 2 por 5? 10. 10. Y menos 4. 6, ¿no es cierto? Ah, listo, ahí está, ¿no es cierto? Bien, muy bien. Y el último está facilito, pues sería menos 2 y menos 3, menos 5. Y listo, se ha hecho el producto. ¿Qué nos quedó? Una matriz de 2 por 3. Era lo que esperábamos que nos quedó. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí de este producto? ¿Ya? Y el último que nos propone ahí, miren, rápidamente. Dígame, señor Luis Enríquez, cuénteme. Yo quiero hacer el otro, profesor. Ya vamos, quiere ser muy bien. A ver, vamos. Literal H. ¿Cuánto vale E por F? E por B, perdón. A ver, ¿Qué sería, hacemos primero? ver las filas de las columnas. El orden, ya. ¿Qué orden tiene la matriz E? Miren, cuente las columnas. Tendría una por Vamos dos. a ver. Siempre primero cuenta las filas. Ahí vamos. Una fila, dos filas. ¿Cuántas filas tiene? Dos. Dos. ¿Cuántas columnas tiene? Uno. ¿Qué orden tiene? 2 por 1. Eso, muy bien. Vamos con la matriz B. ¿Qué orden tiene la matriz B? 2 filas y 3 columnas. Eso, muy bien. Sí, muy bien. Siempre acuérdese, primero fila, luego columna. ¿Ya? Pregunto, ¿se puede hacer? No. Le atinó al más fácil de todos. Entonces, en este caso, mi respuesta sería, no existe este producto. ¿Ya? No hay cómo hacer. No me invento nada. Estos dos no son iguales, no puedo hacer el producto. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, ese criterio tienen que tener en cuenta, por favor. Sí. Ahora, volvamos a clase. Hay que practicar más. Por favor, tratarán de hacer la hojita del deber ustedes solitos, de tal manera que cojan más práctica haciendo este producto, ¿no? Propiedades. El producto de matrices, al igual que los otros, tienen ciertas propiedades, ¿no? Que nos ayudan bastante. Por ejemplo, alguien dirá, ¿puedo hacer el producto de 3 matrices? Sí, sí hay cómo. Solo que ahí yo necesito auxiliarme de las propiedades. ¿Cuál? La asociativa. La asociativa me permite hacer el producto de más matrices, pero siempre y cuando este producto exista, ¿no? Recuerden que es especial. Debo cumplir una condición para que exista este producto. Pero si se dan esas condiciones, puedo aplicar la asociativa. O sea, puedo hacer el producto de más matrices. ¿Sí? No solo 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Siguiente propiedad. Esta verán de aquí, estas dos, es con mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Les voy a decir la razón, el por qué. No es porque hayan sido, no es porque les hayan explicado mal, ¿ya? Sino que a veces, como es muy obvio, a veces se da por sentado que esa parte sí se entiende, pero no se recalca esto, ¿sí? Entonces, esto a nosotros nos genera un problema, sobre todo en matrices, porque es especial estos productos, ¿no? Pues miren, por ejemplo, que es el señor Ángel Santiago Casillas, por ejemplo, ¿sí? De lo que se acuerda, solo con lo que se acuerda de prepo, ¿se acuerdan? A ustedes les decían que si yo tengo x más y al cuadrado, ¿a qué es igual? Sí, es rápido este producto, yo lo puedo obtener rápidamente, ¿no es cierto? Porque eso nos enseña. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual x más y al cuadrado, señor? X al cuadrado más y al cuadrado.
más y al cuadrado, ¿qué más? Me falta El este. primero por el segundo. Es más 2 veces el primero con el segundo. Muy bien. Sí, eso es lo que a nosotros nos enseñan. Estamos acostumbrados a siempre escribir eso, ¿no? Sin embargo, ¿qué pensarían si les digo que está mal? ¿Por qué? O sea, no es por, no, eso les digo, no es porque les expliquen mal, sino que a veces por la prontitud, a veces parece muy obvio, pero es bueno recalcarlo. ¿Qué pasa? Es que esta igualdad es verdad siempre y cuando a mí me diga algo antes, ¿ya? Sí, que se da por sentado, sí, se da por sentado porque están trabajando con escalar, entonces siempre es verdad eso. ¿Cuál es la parte inicial de esto? La parte inicial de esto es que x por y es igual a y por x. Sin esto, yo no puedo escribir esto. ¿Cuál es el motivo? Que cuando nosotros hacemos el producto, por un camino por ahí, nos va a quedar xy más y por x. ¿Sí? Entonces, yo asumo que como esto conmuta, ¿sí? Entonces yo digo, no, pues estos son lo mismo. Entonces yo puedo sumar y decir, ah, esto es 2xy o es 2yx. ¿Ya? Pero como miren, esto en matrices no pasa, porque acuérdense, en las matrices no siempre conmutan, entonces no puedo estar seguro si el producto de xy es lo mismo que yx. Entonces yo no puedo sumar, ¿sí? O sea, no podría hacer esta suma, ¿no ven que son diferentes? ¿Cómo hago esta suma si son diferentes? No puedo, ¿ya? Entonces, si yo no sé de antemano qué conmutan, o sea, no me ha dicho esto, no sé nada de xy, si no sé si conmutan o no, no podría escribir que esto es igual a 2xy. Entonces, yo lo que sí podría decir es que esto es xy más yx. Esa sería mi respuesta correcta, porque no me ha dicho que x y y conmutan. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica todo esto? Que cuando ustedes están haciendo las distributivas, a veces por eso les digo, por prontitud, por alguna razón, les dicen, si ustedes aplican la distributiva, no pasa nada si se cambian los términos. O sea, si yo quisiera hacer esto, va a ser 2 por 3 y puedo poner tranquilamente 5 por 2, no pasa nada. ¿Ya? Pero como en matrices sí pasa, ustedes tienen que tener cuidado con estas distributivas. No es bueno hacerlo así. Es por eso que las distributivas existen de dos maneras. ¿Cuál? La distributiva conocida por la izquierda y la distributiva conocida por la derecha. O sea, ¿qué implica? Que ustedes deben mantener ese orden. No puedo alterar. Aquí sí no pueden, en matrices no hay cómo. Entonces, si yo quisiera aplicar la distributiva en un producto de matrices, debo mantener. En este caso, esta matriz X, ¿por dónde estoy multiplicando? Por la izquierda. Si yo aplico la distributiva, debe quedarse en la izquierda. Sí, no puedo cambiar el orden. ¿Ya? Porque como vieron, a veces incluso ni siquiera el producto existe. ¿Sí? Por eso también hay la distributiva por la derecha. Entonces, si yo estoy multiplicando en cambio por la derecha, debo mantenerle a la derecha. Si aplico la distributiva, el producto debe mantener a la derecha a esa matriz. Si no, le pueden cambiar. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, eso tener un especial cuidado, ¿ya? Siguiente, la del escalar. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un escalar en un producto de matrices, no pasa nada. Al escalar le pueden poner en la segunda matriz, le pueden poner en la primera matriz, incluso le pueden sacar del producto de matriz. Sí, esa es la ventaja de estar con este escalar, no pasa nada. Le pueden poner donde ustedes quieran al escalar para poder hacer el producto de matriz. ¿Ya? Preguntas, dudas de esta parte. Sí, todas estas propiedades a mí me permiten tratarles a las matrices, cuando estoy haciendo operaciones de matrices, como una ecuación, verán. Te pueden tratar como una ecuación. Sí, todas las operaciones que hemos visto nos permiten ver que yo puedo tratarle a una expresión matricial como una ecuación cualquiera. Solo exceptuando una cosa. ¿Cuál? No hay división para matrices. Sí, hemos tenido suma, escalar por una matriz, producto de dos matrices. No hemos definido división. ¿Sí? Entonces no hay división para matrices, verán que les digo. ¿Sí? No pueden dividir matrices. ¿Ya? Entonces si ustedes por alguna razón ven una expresión que está dividiendo una matriz, está mal.
No hay cómo. Sí, tendrán en cuenta eso. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer eso? Que si ustedes tienen una ecuación, cualquiera, yo qué sé, estoy diciendo, tengo x más 3y más z más ax es igual a d, por ejemplo. Todas son matrices. ¿Ah? Y yo de alguna manera les digo que me den despejando, por ejemplo, la matriz y. ¿Puedo despejar eso? Acuérdense, entre comillas, desde la clase anterior. ¿Puedo despejar y? Sí, porque como tengo la suma, tengo el producto, tengo mis propiedades muy similares a las dobles escalares, le puedo tratar igual. ¿Ah? Entonces yo quisiera despejar y, yo sé que y va a ser igual a d menos ax menos z menos x. Como está multiplicado por el escalar 3 y sí tengo las propiedades del escalar, pues yo tranquilamente para solucionar esto, a todo esto le multiplicaría por 1/3. Encontré una expresión para y. Sí. Ahora, si en cambio yo les diría, quiero que me den despejando x, por ejemplo. Les digo, a ver, ¿puedo despejar x? Les digo, tengo un producto de matriz. Si yo despejo x, tendría que deshacerme de a. Eso implicaría una división. ¿Puedo hacer divisiones? ¿No? Entonces, lo máximo que tal vez podría hacer aquí es decir que a por x es igual a d menos x menos 3y menos z. Pero nada más. Cuidado, vayan a caer en la tentación de poner así. No, no hay eso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? Una observación muy importante es, por favor, no se olviden que las matrices por lo general no conmutan. Si esto es verdad, tienen que decirme, la matriz tal con la matriz tal conmutan. Ahí se va a cumplir la conmutación. Si no, no. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que se me dice, a ver, dice X y la matriz Y conmutan. Entonces, como a mí me dice que conmutan, pues ahí sí digo, X por Y es igual a Y por X. Ahí sí es verdad. Pero por lo general no lo es. Sí, no lo es. No cumple esa propiedad del producto de matriz. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí. Con esto, damos un pasito, vamos a ver otras operaciones que yo debo hacer en matrices, pero ya no implican ciertas definiciones como tal, sino algo más sencillo, ¿ya? Yo necesito trabajar o hacerle una operación a las matrices, ya vamos a ver más adelante para qué es útil esto, ¿sí? Y una de ellas, ¿cuál es? Cuando hablamos de matriz transpuesta, ¿sí? La matriz transpuesta, sí, la matriz transpuesta no es nada más que a una matriz que ya tengo. ¿Qué dice esto? Sí, se intercambia el orden, ¿ya? Se intercambia el orden en la matriz transpuesta. ¿Por qué? Porque si yo quiero una matriz transpuesta a partir de otra, la nueva matriz que yo tengo, ¿sí?, se intercambia las filas por las columnas. Por eso dice, vean, IJ y JI. ¿Sí? Entonces, simplemente cuando yo estoy haciendo una matriz transpuesta, de la matriz, lo que es fila, le vuelvo columna. Nada más. Eso es una matriz transpuesta. Eso es hacerle a una matriz o aplicarle la transpuesta a una matriz. Entonces, en este ejemplo, mire, tengo la matriz A. Yo quisiera hallar la matriz transpuesta de esta. ¿Sí? Necesito hallar la matriz. Entonces, lo que es fila de la matriz se vuelve columna. ¿Sí? Entonces, mire, esta fila le hice columna, esta fila le hice columna, esta fila le hice columna. Esa es mi matriz transpuesta. ¿Cómo se la representa? Verán que es una matriz. O sea, solo es por nombre nomás. ¿No? ¿Cómo se la representa? Con la misma letra de la matriz original, pero sí, con un superíndice, perdón, T mayúscula. Sí, T mayúscula. Eso para mí significará la transpuesta de la matriz A. Sí. Miren en estos otros casos de aquí, en estos ejemplos que nos proponen. Esta es la matriz C. ¿Ya? Quiero la transpuesta de la matriz C. ¿Qué debo hacer?
Lo que es fila, le hago columna. Entonces nos quedaría, esta es mi primera columna, mi segunda columna, mi tercera columna, mi cuarta columna. Esta es mi matriz transpuesta. ¿Qué orden tiene? 2 por 4. ¿Qué orden tenía la matriz C? 3 por 4. ¿Qué orden tenía la matriz C? 4 por 3. Se cambió el orden. Se cambia el orden porque cambio las filas por las columnas. Por eso se cambia el orden. En la transpuesta. ¿Sí? De la matriz B. ¿Cuál es la transpuesta de la matriz B? Lo que es fila se hace columna. Lo que es fila se hace columna. Esa es mi matriz transpuesta. ¿Tienen alguna pregunta de la matriz transpuesta? Sí. Es fácil esa operación. Propiedades. La matriz transpuesta tiene propiedades. ¿Cuál? Primero, la transpuesta de la transpuesta. ¿Sí? ¿Qué dice esta propiedad de la transpuesta de la transpuesta? Simplemente, sí, recuerden, si yo obtengo una matriz transpuesta, sigue siendo una matriz. O sea, yo le puedo tratar con todas las otras propiedades que hemos visto. O sea, si quieren aquí llamémosle la matriz Z. Entonces, como sigue siendo una matriz, ¿sí? Yo de esta matriz podría también otra vez encontrar la transpuesta. No hay problema. Aplicar la misma definición. A la final es una matriz. ¿Ya? Entonces, pensemos que yo les digo, quiero la matriz transpuesta de Z. ¿Qué dice la definición? Lo que es fila se hace columna. Entonces, aquí nos quedaría menos 2, menos 1, 4, 0, 7, 1. Pero si ustedes se fijan, esta transpuesta, ¿quién es? Es la misma matriz B. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado a la transpuesta de B la transpuesta. ¿Qué nos dio? La misma matriz. ¿Sí? Entonces, siempre ustedes que tengan la transpuesta de la transpuesta, sigue siendo la misma matriz. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Siguiente propiedad. ¿Cuál? La distributiva en la suma de la transpuesta. Si ustedes quieren calcular la transpuesta en una suma de matrices, pueden calcularle por separado. ¿Sí? Es como que yo tuviera X más Y transpuesta. Esto tranquilamente la transpuesta puedo distribuir en la suma. Entonces, ¿qué nos quedaría? La transpuesta de X más la transpuesta de Y. Podemos hacer eso. No hay ningún problema. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tenemos? Sí, también hay la distributiva en el producto. Solo que aquí, esta es especial porque acuérdense que como se cambian las filas por las columnas, y yo debo garantizar, ¿no es cierto?, una condición especial, ¿sí? Entonces, eso va a provocar ¿qué cosa? Que si yo aplico la transpuesta en el producto de matrices, eso lleva a que yo sí pueda tener la propiedad, pero ¿con qué criterio? Esta segunda matriz va primero. Esta primera matriz va después. O sea, se intercambia el orden. ¿Sí? Para aplicar la propiedad. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado. Por eso esta observación. Un error muy común a veces es cuando están aplicando esta propiedad es hacer esto. No, no hay cómo. O sea, es más, este producto no podría darse. Sí. ¿Cuándo es verdad esto? ¿Cuándo sí? O sea, no importa cómo yo ponga esta parte. Si a mí me dice inicialmente que las matrices conmutan, ahí sí. Pero si no me dice nada, no. Intercambian el orden. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? ¿Y qué otra propiedad tengo? La del escalar. Siempre hay la propiedad del escalar. La ventaja es que no pasa nada. Si ustedes tienen la transpuesta en una matriz con un escalar, el escalar sale fácilmente o ingresa fácilmente. ¿Sí? Entonces yo que se hagan de cuenta tienen 2 veces la matriz A en la matriz transpuesta. Entonces yo tranquilamente podría, o hago primero 2 por A y calculo la transpuesta, o le saco al escalar y me quedaría por la matriz transpuesta. No pasa nada. Le puedo sacar tranquilamente el escalar de una matriz transpuesta. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Miren, con esto
vamos a hacer nuestro primer ejercicio medio formal, ¿ya? Después vamos a hacerle un poquito más formal. Entonces, una consideración, todos los ejercicios que hagan de forma formal tienen tres cosas, ¿ya? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. No se olvidarán de eso. Existen algunas formas de demostrar, sin embargo, la que más usamos en álgebra es el método directo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el método directo contempla tres cosas. Perdón, contempla tres formas. La una que es de izquierda a derecha, la otra de derecha a izquierda, y la tercera forma que es cuando ustedes abren por los dos lados. Esa ya le vamos a ver porque ahí hay unas pequeñas confusiones. Hacen de una manera no tan adecuada. Lo que yo he estado viendo, sí, esa le vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? No quisiera que le apliquen mucho, sí, porque no es tan recomendable, ¿ya? Entonces, por lo general, siempre hacemos la directa que va de la hipótesis a la tesis, así, ¿no? Entonces, tratemos de usar esa. Yo les he de decir en qué casos sí deben usar la tercera forma que parte de los dos lados, ¿sí? Pero por ahora no, ¿ya? Por ahora tratemos de evitar esa forma, ¿ya? Como les decía, una demostración ya formal que está contemplando tres cosas, ¿no? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué corresponde en la introducción? La introducción es su punto de partida, o sea, es identificar la hipótesis y su tesis, ¿no es cierto? Sí, entonces siempre tienen que identificar esa parte. Entonces en este ejercicio, miren, todo lo que se conoce como hipótesis es lo que nos da de dato, y la tesis es lo que queremos demostrar o lo que queremos encontrar. Pues si nosotros vemos en este enunciado que dice, sean A, B y C, tres matrices de orden n por n, justificando cada paso demostrar que se cumple esta igualdad. Pues recuerden, lo que quiero hacer es mi tesis, en este caso esto de aquí, y lo que me da de dato es mi hipótesis, que en este caso sería solo este pedacito. Entonces mi introducción es dar esto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la introducción de mi ejercicio? Sean la matriz A, B y C, matrices de orden n por n, tal que cosa, tal que debo demostrar que A por la suma de B más C y todo esto transpuesto es igual a la transpuesta de B por la transpuesta de A por más la transpuesta de C por la transpuesta de A. Debo probar eso. Esa es mi introducción. Identificar lo que quiero hacer. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? 2. Mi desarrollo. ¿Sí? En el desarrollo, como yo les decía, son tres métodos. Ustedes pueden identificar de dónde a dónde quieren ir. De forma particular, ¿sí? Porque siempre es el camino recomendable. Vamos a tratar de ir siempre de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, para mi desarrollo, voy a partir de aquí. Entonces, de A por la suma de B más C, todo esto transpuesto. ¿A qué sigue? Sí, debo buscar alguna forma a través de algo que hayamos visto, ¿sí? Poder simplificar un poco esto. Entonces, miren, si yo observo esto de aquí, tal vez alguna propiedad, alguna definición, algo que hayamos visto que nos permita hacer algo con estas expresiones que tengo aquí. ¿Qué propiedad de todas las que vimos ahorita? Recién vimos, hace unos 10 o 20 minutos. Hay una propiedad que yo puedo aplicar aquí. ¿Qué propiedad se les ocurre aplicar aquí? ¿Qué nos dice, señorita Alison? ¿Qué propiedad cree que podría aplicar aquí? ¿Hay alguna propiedad? La distributiva. Eso. Específicamente, ¿qué distributiva será, señorita? Acuérdese. ¿Dónde está La el... distributiva de la transpuesta. No. Quiere hacer de esa forma. Ya. Esa forma es un poquito complicada, pero hay cómo, ¿no? Hay cómo. Muy bien. Está bien. Sí, o sea, ese camino es complicado, es difícil. Es la primera vez que me dicen ese camino, sí, pero está bien. Sí, está bien. La distributiva de la transpuesta. Perfecto. Entonces, la distributiva de la transpuesta. ¿Qué implica? ¿Ya? Que esto es una matriz, porque al final recuerden, ¿se acuerdan que yo les decía? O sea, ver que aquí la suma es una sola matriz es complicado. Parece que yo tuviera tres matrices, pero solo tengo dos. Es como nos decía ahorita la señora, se dio cuenta de eso. Dice, aquí solo tengo dos matrices. ¿Qué dice la propiedad distributiva de la transpuesta? La primera matriz se vuelve segunda y la primera, perdón, y la segunda primera. Aquí sería B más C transpuesta por
A transpuesta. Correcto. ¿Por qué pudimos hacer eso? Por la propiedad distributiva del producto de la transpuesta. O, soy feliz si ustedes simplemente ponen por la propiedad de la transpuesta. Ya, también, si no se acuerdan el nombre completo, simplemente que le distingan. Estoy haciendo una propiedad de transpuesta. Listo, ya está. Con esto, esta parte de aquí, ¿tengo alguna otra propiedad? Debe ser en la transpuesta, no debe ser de otro lado. ¿Tengo alguna propiedad de la transpuesta que me permita hacer algo con esta suma? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cree? ¿Qué cree, señorita Ángela Bedón? ¿Qué cree? ¿Existe alguna propiedad que nos permita hacer algo más allí o ya no? No. ¿Qué dice señor Atik? Atik, ¿tú qué eres? ¿Qué dice usted? ¿Puedo hacer alguna propiedad aquí o ya no? ¿Alguna que hayamos visto? ¿Qué cree usted? Una manito levantada. ¿Qué dice señor Ricky? Cuénteme. Sí se puede hacer una ¿Cuál? distributiva ahí. Eso, de la suma sería, ¿no es cierto? En este caso, hay esa distributiva de la suma. Entonces, tranquilamente aquí nos quedaría B transpuesta, la transpuesta de B más la transpuesta de C, y todo esto por la transpuesta de A. ¿Por qué podemos hacer eso? Ya vimos, por la propiedad distributiva de la transpuesta en la suma de matrices. Un nombre muy largo, difícil para que me esté acordando más después. Simplemente propiedad de la transpuesta. Ya, no hay problema. Sí, siguiente. Ya no tengo más. Miren. Entonces yo sé que a la final, recuerden, esto es una matriz, esto es otra matriz, esto es otra matriz. ¿Tendré alguna propiedad más que yo pueda aplicar aquí? Sí, ¿qué propiedad? Son producto de matrices. La distributiva de la Sí. multiplicación. Eso, muy bien, señor Enrique. Para ser más exactos, la distributiva por el lado derecho, ¿no es cierto? Porque esta matriz que está multiplicando está al lado derecho. Pues si no me acuerdo de eso, no hay problema. Propiedad del producto de matriz. Eso es todo. ¿Sí? Si aplico esa propiedad, nos quedaría la transpuesta de B por la transpuesta de A más la transpuesta de C por la transpuesta de A. Ya, no puedo hacer más. Observo a lo que quería llegar. He llegado a lo mismo. ¿Sí? Miren, ya. ¿Se acabó mi ejercicio? No, porque esto solo es mi desarrollo. No se olviden que incluso en la vida real, cuando ustedes les hacen una pregunta, ¿sí? Tienen que contestar la pregunta. Ya, yo sé que ya la he resuelto, pero debo contestar lo que me está preguntando. Me está preguntando que si A, B y C son matrices de orden n por n, ¿la igualdad es verdad? Sí, sí es verdad. Entonces debo contestar la pregunta. Pues tranquilamente podría decir, entonces la proposición es verdad. O entonces concluyo que A más la suma de A más B, todo esto transpuesto, ha sido igual a la transpuesta de B por la transpuesta de A más la transpuesta de C por la transpuesta de A. Sí, sí se cumple, es verdad. Esta es mi respuesta. Esta es mi conclusión. Ahí he terminado mi ejercicio. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Y hemos de practicar así, o sea, siendo más formales, si siendo un poco más formales, resolver ejercicios, ¿ya? Por ahora, suficiente esta. ¿Por qué les dije que esta idea que se le ocurrió a la señorita Allison era diferente? Porque en realidad darse cuenta de eso es difícil, ¿verdad? Es complicado. Sí, yo que hubiera esperado que se den cuenta para hacer, o sea, es una forma un poco más sencilla de darse cuenta de hacer este ejercicio. Yo lo que hubiera, o sea, bueno, lo que hubiera hecho inicialmente es, como yo veo esto, hubiera aplicado primero la distributiva. Sí, al inicio hubiera dicho, no, pues aquí hay la distributiva por la izquierda. ¿Ya? Luego, aquí, como esto es la suma, la transpuesta. Como esto es producto, la propiedad de la transpuesta del producto. ¿Qué me quedó? Lo mismo. Pero esto fue otro camino. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, con esto. Hay otras operaciones que nos sirven en matrices. Sin embargo, antes de ver esta operación, necesito saltarme
a ver una cosa antes, ¿ya? Ya les voy a decir por qué. Antes de seguir viendo estas operaciones que podemos hacer, sí, vamos a ver una pequeña clasificación. Hay más, sí, hay más que vamos a ver la siguiente clase, pero hoy solo vamos a ver dositas, ¿ya? Que son importantes. ¿Cómo se pueden clasificar las matrices? ¿Ya? Las matrices se pueden clasificar dependiendo de ciertas condiciones que cumplen. Entonces, la primera clasificación que a nosotros nos sirve bastante, ¿sí? La primera clasificación que nos sirve bastante es, hay unas matrices que se les llama matrices cuadradas. ¿Cuáles? Aquellas en donde la cantidad de filas y la cantidad de columnas es la misma. Sí. Entonces, cuando ustedes escuchen que dice, tengo una matriz cuadrada, ya les está diciendo, ah, es una matriz que tiene la misma cantidad de filas por la misma cantidad de columnas. Eso hace que no sea necesario, sí, en el orden indicar, por ejemplo, es una matriz de orden 3 por 2, ya no es necesario, ¿sí? Porque ya sé que va a tener la misma cantidad de filas que columnas. Simplemente ahí se dice, se tiene la matriz cuadrada de orden 3, solo se fija un elemento, porque ya sé que es de 3 por 3, ¿sí? Porque al ser cuadrada tiene que tener la misma cantidad de filas y columnas. Entonces, en todos nuestros ejemplos que hemos visto aquí, ven, esta matriz es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque tiene 3 filas por 3 columnas. Entonces, tranquilamente yo podría haber dicho, esta es una matriz cuadrada de orden 3. La de acá abajo es una matriz cuadrada. ¿Por qué? Porque es una matriz cuadrada de 2 filas por 2 columnas. Es una matriz cuadrada de orden 2. ¿Sí? Ya no es necesario decir 2 por 2. ¿Sí? Pero en las matrices que no cumplen con esto, son matrices no cuadradas, ahí sí es necesario. ¿Sí? Entonces, miren, aquí sí necesito decir, esta es una matriz de 4 por 3. Esta es una matriz de 2 por 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de estas matrices cuadradas? Inge, disculpe, yo tengo una pregunta. Cuenten, díganme. Si no me dice en algún momento que es la matriz cuadrada, ¿no puedo intuirlo de alguna manera o mismo tiene que decirme siempre que es una matriz cuadrada de orden 2? Claro, si no tendría que decirle es una matriz de 2 por 2. Es que póngase, si a usted solo le dice, tengo una matriz A de orden 2, pero si A no le dice nada más, no puedo saber. ¿Qué tal si es de 2 por 3, de 2 por 5, de 2 por 6, de 2 por 7? ¿Sí? Entonces, necesariamente tiene que decir, tengo una matriz cuadrada de orden 2, o de orden 3, o de orden 4. ¿Ya? Lo que sí se puede obviar tal vez es ya no decirle cuadrada, sino simplemente decirle, tengo una matriz 2 por 2. Pero yo ya sé que eso entonces sería una matriz cuadrada. ¿Sí? Gracias, Inge. Pregunta. Ya. Siguiente. ¿Qué otro tipo de matriz trabajamos bastante? Verán, este tipo de matriz simula al uno escalar. Al uno escalar. Todas las definiciones que ustedes tienen con el uno escalar aplica a esta matriz. ¿Sí? ¿Qué tipo de matriz? Una matriz a la que le vamos a llamar identidad. Sí. Ahora, identidad, ¿por qué dice aquí de orden n? Porque nosotros solo vamos a trabajar con las matrices identidades cuadradas. Sí, solo con matrices identidades cuadradas. Alguien dirá, en algún texto he leído que dice que hay matrices identidades no cuadradas. Sí, las hay. Solo que esas matrices para nuestro caso tienen otro tipo de aplicaciones que no sería objeto de estudio en este curso, entonces no las vamos a ver. Pero sí, por ejemplo, si alguna vez se encuentran con un texto y dice la identidad por la izquierda o la identidad por la derecha, sí las hay. Sí, o sea, son identidades que no son cuadradas, ¿ya? Pero digo, tienen otras aplicaciones que no llevan al caso, ¿no? Entonces, para nosotros, para nuestro curso al menos, cuando ustedes escuchen la matriz identidad, ya tienen que pensar, es una matriz cuadrada. Si no puede ser la identidad, en nuestro caso, una matriz no cuadrada. Sí, eso tener en cuenta, ¿ya? Ahora, para ver la matriz identidad, ¿ya? Antes, pensemos en una matriz cualquiera, cuadrada, pero en una 3 por 3, ¿ya? Entonces, yo no la conozco, pero la puedo representar y tendría esta forma, ¿no? Sí. Yo quiero que observen en esta matriz cuadrada
hay unos elementos que son muy especiales. Es más, yo les voy a marcar aquí. Si ustedes observan en estos elementos muy especiales, ¿qué tienen de diferencia con nosotros? O sea, tienen una condición muy especial que les diferencia de estos otros elementos que están aquí y de estos otros elementos que están aquí. ¿Qué ven? ¿Qué ven de particular que tienen estos elementos que están ahí? ¿Qué dice señor Luis Enríquez? Cuéntenme, ¿qué tienen de particular? Que tanto su fila como su columna es la misma. Eso, el I y el J es el mismo. Es el mismo. Esa particularidad tienen esos elementos que se encuentran dentro de esta liñita que marca. ¿Sí? Esto nos hace ver que hay una definición que no está aquí, ¿ya? Que le llamamos diagonal. En una matriz cuadrada nosotros definimos un nuevo elemento en la matriz que es conocido como diagonal, que no es nada más, ¿sí?, que los elementos en donde el I y el J son el mismo. Y siempre van a caer dentro de esta liñita, ¿ya? A eso nosotros vamos a llamar diagonal, ¿sí? Entonces no se olviden de eso, en una matriz cuadrada. Entonces miren, en las matrices cuadradas con las que hemos estado trabajando, miren, esta es una matriz cuadrada. ¿Qué elementos estarán en la diagonal? Todos estos elementos de aquí, miren, estos dos. ¿Qué elementos estarán en la diagonal aquí? Estos tres de aquí. ¿Sí? A eso le vamos a llamar diagonal. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, dudas de esta parte. ¿Qué es una matriz de identidad? Una matriz de identidad, lo que nos dice en esta definición, es los elementos de la diagonal tienen que ser 1 y los elementos que no están en la diagonal, 0. Eso es una matriz de identidad. Nada más. O sea, en este caso, todos estos elementos son 1 y el resto de elementos son 0. Esta se conoce como una matriz de identidad. Sí, por ser muy especial, la matriz de identidad tiene un nombre especial. ¿Cuál? La letra I mayúscula. ¿Sí? Que viene acompañado con, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo se llama? Un subíndice. ¿Cuál? El orden. ¿Sí? Cuando ustedes vean esto, quiere decir la matriz de identidad de orden 3×3. ¿Sí? Nada más. Yo que sé, por ahí ustedes ven que dice identidad sub 2. ¿Qué significa? Que esta es la identidad de orden 2. En la diagonal todos son 1 y el resto de elementos son 0. Y así habrá I sub 5, I sub 6, yo que sé, I sub 4. ¿Qué quiere decir? Que es la identidad de orden 4, la identidad de orden 6, la identidad de orden 5. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, y la diagonal solo puede ir de arriba hacia abajo, o sea, de forma decreciente. Verá, lo que pasa es que en la definición de diagonal dice aquella que está formada por los elementos donde el I y el J es el mismo. En algunos textos, pero en los malos textos, ¿no? Para ser específico, ¿sí? Dicen que existe esta de acá, ¿no? Que le suelen llamar diagonal secundaria. Sin embargo, con respecto a la definición, cumple con la definición. ¿Qué dice, señor Andrés? ¿Cumplen con la definición estos elementos? Claro, El I y el J es el mismo, no cumplen, ¿no es cierto? Entonces, no está bien, ¿ya? Se hace esa distinción, sobre todo, ya les voy a explicar por qué cometen ese error. Hay algunos errores en algunos textos, ¿no? Pero ya les voy a decir por qué. Porque le ponen incluso como diagonal secundaria, le suelen decir, ¿ya? Pero no, la diagonal solo es una y es la que cumple con la condición I, es igual que el J, ¿ya? Pero ya vamos a ver por qué hacen esa parte. Pero eso les digo, cuando vez que escuchen ustedes diagonal, para nosotros es esos elementos, nadie más, no hay otra para nosotros, ¿ya? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien. ¿Qué pasa con esta diagonal? ¿Qué pasa con esta identidad? La identidad, como les digo, es muy especial, muy especial, ¿sí? Demasiado especial, ¿ya? Entonces, una de las características que tiene, que está aquí, ¿sí?, es que la identidad con cualquier matriz conmuta, ¿ven? Pero la identidad cuadrada, ¿ven? Sí, la identidad cuadrada. Entonces, si ustedes multiplican la identidad por una matriz, nos queda la misma matriz y a su vez puedo conmutar y sería la matriz A por la identidad. Sí se puede. Es la única de la que yo estoy seguro que conmuta con cualquier otra matriz.
¿Por qué? Porque nos da la misma matriz. ¿Sí? Por eso les decía, es como el 1, sí, es como el 1 en el caso de los escalares. ¿Sí? 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3, 1 por 4 es 4. Lo mismo aquí, la identidad por la matriz es la matriz. ¿Sí? Esa es una particularidad que tiene. ¿Ya? Ya vamos a ver que tiene otras particularidades más, sí, pero eso más adelante. ¿Ya? Pero esto por ahora quiero que se acuerden. ¿Sí? Es la matriz que conmuta con todos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Ahora sí, con esos dos tipos de matrices podemos entrar a ver la otra operación que podemos hacer. ¿Cuál es la otra operación que nosotros podemos hacer con matrices? Es calcular la traza. Sí, la traza es muy importante en una matriz, ¿ya? Calcular. Y es sencillo, solo que hay que entenderla, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de la traza, tiene que venir a su mente que es un escalar. O sea, es una operación que convierte en un escalar. ¿Sí? Entonces verán, cuando ustedes trabajen con la traza de una matriz, ya no están trabajando con la matriz en sí, están trabajando con un escalar, a diferencia del resto de operaciones que hemos hecho. La transpuesta es una matriz, sigue siendo una matriz, debe ser tratada como matriz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo que sé, si ustedes ven 1 sobre la matriz transpuesta, no puede darse, pues, no ven que la transpuesta es una matriz, no hay división para matrices. Pero en la traza sí, ven. Hay textos donde colocan, no dicen, tengo la traza de la matriz A sobre la traza de la matriz B. Y esto es igual a la traza de la matriz C, por ejemplo. Entonces dicen, no, pues a mí dijeron que la división de matrices no existe. No, no existe. Sino que al ser la traza, es como que ustedes tuvieran una relación de escalares, ¿no? ¿Sí? Entonces acuérdense de eso. Cuando ustedes ya tienen la traza, ya es un escalar. ¿Sí? ¿Cómo se define este escalar? Este escalar se define como la suma de los elementos de la diagonal. Miren, si ustedes suman los elementos que están en la diagonal, están calculando la traza. Eso es, nada más. ¿Ya? Entonces, como en este ejemplo, miren, esta matriz A es mi matriz. Si yo quisiera calcular la traza, simplemente tendría que sumar los elementos que están en esta diagonal. Entonces, 1 menos 3 y más 8, 6. La traza vale 6. Es un escalar, es un número. ¿Sí? Segunda consideración. La traza no puede ser calculada o no está definida en matrices que no son cuadradas. Si una matriz no es cuadrada, no puedo calcular la traza. Verán, no estarán calculando la traza. Sí, pensemos que yo voy acá arriba, miren, en estos ejemplos que teníamos. A veces se les dice, ¿cuánto vale la traza de B? Mi respuesta, ¿cuál sería? No se puede calcular. ¿Por qué? Porque no es una matriz cuadrada. B no es una matriz cuadrada. La traza solo está definida en matrices cuadradas. ¿Sí? Miren, la traza de C. Ay, les puse esto de gano. La traza de C. ¿Cuánto vale la traza de la matriz C? No puedo calcular la traza de la matriz C porque no es una matriz cuadrada. ¿Sí? De esto de acá, esta matriz, ¿puedo calcular la traza de la matriz A? Sí, porque es una matriz cuadrada y la suma de los elementos de la diagonal es 6. ¿Qué les hace ver también esto? Sí, que puede haber trazas que sean las mismas, pero eso no quiere decir que las matrices sean iguales, ¿verdad? Sí, pueden ser completamente distintas. Solo con un ejemplo sencillo, miren. Voy a ponerles esta matriz y voy a ponerles esta matriz, por ejemplo. Son distintas, ¿acuerdas? Por igualdad de matrices son diferentes. Pero si les pregunto la traza de A y la traza de B, ¿cuánto valen ambos casos? ¿Cero? Es la misma. ¿Sí? Eso tener en cuenta, ¿ya? ¿Cómo se representa la traza? Eso me adelanté, con este símbolo. Cuando ustedes vean, para no escribir la traza de C, la traza de A, simplemente este símbolo, sí, nos hace entender que estamos hablando de la traza de la matriz, que es un escalar. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Siguiente. Ejercicio. Practiquemos. Me pregunta, ¿cuánto vale la traza de B? ¿Cuánto valdría la traza de B? ¿Qué dice señor Anthony Guerra? ¿Cuánto vale la traza de B?
La traza de B vale -2. Menos 2. Vale menos 2, rapidísimo. Esa es la traza de B. ¿Ah? Me pregunta, ¿cuánto vale la traza de B de la matriz transpuesta de B? Entonces primero debería encontrar la matriz transpuesta. ¿Ah? ¿Cómo obteníamos la ¿Mandé? Ahí sería lo mismo, porque aunque se cambien las filas y columnas de la matriz cuadrada, pues esto solo se aplica a la matriz cuadrada, porque dices acá La es las traza trazas. solo se aplica a la matriz cuadrada. Ajá. Correcto. La transpuesta no necesariamente. Recuerde que si hay transpuestas de matrices que no son cuadradas. Ajá, Sí. a la mano. Ya. Pero ¿qué pasa? Eso es lo interesante, lo que usted dice. En una matriz cuadrada, si nosotros calculamos la transpuesta, sí, mire, los pivotes son los elementos que están en la diagonal. Entonces, cuando yo les muevo y les intercambio fila por columna, como ese es el pivote, no cambia. ¿No es cierto? Eso es lo que me está diciendo el compañero. Entonces, al darle yo la vuelta, vean, gira alrededor de este elemento. Al darle yo la vuelta, gira alrededor de ese elemento. Al darle yo la vuelta, gira alrededor de ese elemento. Como él dice, claro, si calculamos la traza de la transpuesta en una matriz cuadrada, porque no podría ser de otra manera, nos va a dar lo mismo. Es por esta singularidad, ¿sí? Porque en matrices cuadradas, cuando yo calculo la transpuesta, los elementos de la diagonal funcionan como pivotes, ¿sí? Entonces no van a cambiar, se van a quedar lo mismo. Esto hace, ¿sí?, que existan propiedades de la traza. ¿Cuál es una de ellas? La que nos decía el compañero. La traza en las matrices transpuestas cuadradas es la misma. Es la misma. Sí, es enseguida. De gana la calculé. Yo ya sabía que me iba a salir menos 2. Sí, pero igual, cuidado. Esto no quiere decir que las matrices son iguales. Observen la matriz B. Observen la transpuesta de B. ¿Son iguales las matrices? No, son distintas. Sus trazas nomás son iguales. ¿Sí? Pero las matrices son distintas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué otra propiedad tenemos? La del escalar, vean, otra vez. Sí, el escalar, ¿qué pasa? Nada. Si yo le tengo al escalar en la traza de una matriz, simplemente sale el escalar, vean, ¿sí? El escalar en estas operaciones no hace nada, no hace nada. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Puede salir, puede ingresar sin ningún problema, ¿no es cierto? Sí. No hace nada el escalar. Bien, siguiente propiedad. La de la suma. Yo puedo calcular la traza de la suma de dos matrices, ¿sí? Y esto tranquilamente puede ser igual a la traza de la primera más la traza de la segunda, ¿sí? Puedo distribuir en la suma, vean la traza. Tengo esa propiedad, no hay problema. ¿Sí? Siguiente propiedad, la del producto. Miren, la traza del producto, ¿sí?, de matrices, ¿sí?, es la misma que el producto cambiándole el orden. Cuidado, esto nos dice que las matrices conmutan también, ¿sí? Las trazas es lo que es igual, pero las matrices no, pues la conmutación de matrices, recuerden, no se da. Entonces, aquí yo sé que A por B va a ser distinto de B por A, pero si yo calculo la traza de A por B, tiene que ser igual a la traza de B por A. Necesariamente son iguales. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí de esta parte? ¿Ya? Con esto, otra operación más que podemos hacer con matrices. ¿Ya? Esta operación es sencilla, es una operación muy sencilla, porque en realidad es muy parecida a la operación que ustedes pueden hacer en escalares. ¿Sí? ¿Cuál? Potencia. Potencia de matrices. Sí, tenemos la potencia de matrices. Piensen que a veces yo necesitaré obtener la matriz a la cuarta, a la matriz a la sexta. Sí, entonces para eso me auxilia potencia de matriz. Cuidado, vayan a pensar que esto se obtiene. Como yo quiero a la cuarta, esto va a ser A por A por A por A. No. ¿Sí? Por eso es lo que aparece potencia de matriz. ¿Cómo se hace potencia de matrices? ¿Cómo se define potencia de matrices? La potencia de matrices se define de la siguiente manera.
tiene dos consideraciones. Primera, ¿cuál? La potencia de matrices solo se puede hacer con matrices cuadradas también. No hay cómo hacer potencia de matrices con matrices que no sean cuadradas. Sí, no podemos hacer eso, ¿ya? Pero con matrices cuadradas, sí. ¿Ya? ¿Qué dice la definición de potencia de matriz? Es una definición un poco inductiva, ¿ya? No un poco, es inductiva. Primero, si yo tengo una matriz a la potencia 0, siempre es la identidad con el mismo orden de la matriz, siempre. Por eso les decía, la identidad es el 1 de matrices, ¿ya? Acuérdense, si yo tengo un escalar a la potencia 0, ¿qué nos da? 1. Lo mismo. ¿Qué nos dice esto? Simplemente hagan de cuenta que yo tengo, yo que sé, de la matriz de aquí, por ejemplo. Tengo la matriz a la potencia 0. ¿Qué nos va a dar? La identidad de orden 3. ¿Sí? Tiene que ser del mismo orden de la matriz que tenemos, de la matriz cuadrada que tenemos. ¿Sí? Eso si estoy a la potencia 0. ¿Ya? Antes de seguir, ¿qué otra característica tenía la identidad? La identidad a cualquier potencia, a la potencia que ustedes le leen, por ejemplo, si tengo identidad a la 100, sigue siendo la identidad. ¿Sí? Como les digo, cuando ustedes tienen 1 a la 100, ¿cuánto es 1 a la 100? 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Con esto, definición. Profe, una Dígame. pregunta antes. O sea, básicamente, cuando decimos matriz de identidad, decimos que la matriz es cuadrada en sí. Sí, exacto. Acuérdese de eso. Nosotros solo vamos a trabajar con matrices e identidades cuadradas. Entonces, ya si usted escucha, tengo la identidad, tiene que ser cuadrada. Sí, es siempre. ¿Ya? Bien. ¿Qué dice la definición? Aparte de esto, si ya yo tengo una matriz a una potencia diferente del 0, yo que sé, por ejemplo, 3. ¿Sí? La definición dice que esta matriz, o sea, esta potencia de la matriz, se obtiene siempre a partir de una matriz, ¿sí? De un orden inferior. ¿Sí? De un orden inferior. Siempre se obtiene. Por eso digo eso como un método inductivo. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera la potencia de A al cubo, yo sé que esta matriz se puede obtener con una matriz previa, o sea, como una matriz 2 más 1. O sea, una matriz al cuadrado por la matriz. Mire, ¿qué pasa? Pero llego al mismo problema. Ahora otra vez, ¿qué tengo? Necesito saber quién es la matriz al cuadrado. Entonces, otra vez aplico la definición. ¿Qué dice la definición? Esta matriz a la potencia 2 se puede obtener a partir de una potencia previa a esta, o sea, 1 más 1. Como esto se puede expresar como A por A, ya podríamos encontrar la matriz al cuadrado y por ende ya podríamos encontrar la matriz al cubo. ¿Sí? Eso o así es la definición de potencia de matriz. Entonces, imaginémonos esto con un ejemplo. ¿Qué tal que yo les digo, tengo la matriz A, que es esta matriz? Quisiera que me den encontrando A al cubo. ¿Sí? Entonces yo, como tengo la definición de potencia de matrices, digo, a ver, ¿cómo obtengo algo? Es como una especie de método inductivo. Entonces, yo primero voy a encontrar, antes de encontrar A al cubo, voy a encontrar A al cuadrado. ¿Cómo obtendría al cuadrado? Por definición de potencia de matrices, esto se obtiene a partir de una matriz previa, o sea, 1 más 1. Como esto lo puedo expresar como A por A, pero esto ya es producto de dos matrices. ¿Ven? ¿Tengo producto de dos matrices? Sí, para eso hemos visto producto de dos matrices. Entonces nos quedaría esta matriz por esta matriz. ¿Quién es la matriz A? Esta matriz por esta. Como ya sabemos cómo hacer el producto de matrices, de la primera nos interesa las filas, de la segunda las columnas. Al hacer el producto, ¿qué nos quedará? 2, 2, 2, 2. Esta matriz que acabamos de encontrar es la matriz A al cuadrado. ¿Cómo obtenemos A al cubo? A al cubo se obtiene a partir de una matriz previa, o sea, 2 más 1. Es decir, esto va a ser A al cuadrado por A. Pero mire, como ya encontré previamente A cuadrado, ya podemos utilizar esa matriz. Aquí nos quedaría la matriz al cuadrado por la misma matriz. ¿Puedo hacer producto de dos matrices? Sí, ¿cómo? Filas por columnas. ¿Qué nos quedará? 4,
4, 4, 4. Esa es mi matriz A al cubo. Si yo quisiera obtener A a la cuarta, ¿cómo sería? A al cubo más 1, es decir, A al cubo por A. Pero como ya tengo A al cubo, ya podemos encontrar A a la cuarta. Sí, y así con el resto de matrices que queramos encontrar. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Pues la potencia de matrices trabaja con potencias previas, ¿ya? Ahora, alguien puede decir, y si yo quisiera encontrar A a la cuarta, podría tal vez encontrarlo como A cuadrado por A cuadrado, que a la final esto sería 2 más 2. Sí, solo que con la definición no, ¿ya? Porque la definición solo usa una matriz previa, ¿sí? Pero, sí, como la potencia de matrices es muy similar a la de escalares, hay las propiedades de las potencias de matriz. Y esas propiedades son las que me permiten hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué propiedad tengo? La propiedad de la suma de potencias. Sí tengo esa propiedad, sí se cumple. O sea, si yo tengo la matriz, yo que sé, A a la quinta por la matriz A al cuadrado, esto va a ser A a la quinta a 5 más 2, o sea, A a la 6. Sí, sí puedo hacer eso, sí hay cómo. Esta propiedad es la que me permite, sí, poder hacer esto incluso. ¿Qué tal que yo quería A al cubo? Pues A al cubo, y ahora yo ya lo puedo encontrar como A1 más 2, o sea, A por A cuadrado. También lo puedo encontrar de esa manera. Como les decía, si yo quiero A la cuarta, podría encontrarlo como A2 más 2, es decir, A cuadrado por A cuadrado. Eso me evitaría hacer A al cubo, ¿ven? Sí, si yo ya tengo A cuadrado, que en este caso es esta matriz, si le multiplico otra vez por A cuadrado, ya tengo A a la cuarta. Mira, ya no es necesario. Sí, por ejemplo, yo les digo, quiero A la quinta. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que haber hecho con la definición? Primero conocer A la cuarta. Pero vean, aquí más fácil. Yo sé que A la quinta la puedo encontrar como A al cubo más 2. Es decir, A al cubo por A cuadrado. Esta ya tenemos, no hay necesidad de encontrar A la cuarta, miren. Sí, entonces podemos hacer de esas maneras. Sí se puede porque tengo la propiedad de la suma de potencias. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad tenemos? La de potencia, es la misma. Si yo tengo una matriz a una potencia y esa a su vez está a otra potencia, simplemente esto aquí era igual al producto de las potencias, es decir, A a la 10. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí de esto? ¿Ya? Con esto que hemos visto ahora sí, podemos hacer algunos ejercicios. ¿Ya? Vamos a hacer. Como tenemos mucho tiempo, vámonos directo a los ejercicios tipo prueba, ¿ya? ¿Sí? Entonces, miren, para que vean, o sea, es lo que hemos visto en clase, o sea, no es que nada, no es nada del otro mundo, no es nada diferente, nada. Miren, este es un ejercicio de prueba, para la prueba que les tocaría en unas 2 semanas. Miren, entonces, si pusieron atención, es facilito, es facilito. Vamos a ver. De la primera parte que nos dice aquí, mire, me dice, A y B son dos matrices de 5 por 5. Incluso yo podría haberles puesto de 15 por 15, de 20 por 20, o qué sé. ¿Ya? Pues miren, yo veo y de eso y digo, no, pues yo sí, ya de eso me indica que podría representar esta matriz. Pero sigamos leyendo el ejercicio. Porque 15 por 15 es mucho ponerme a hacer la matriz. ¿Qué me da? La definición. ¿Qué quería decir? Que yo a partir de esto puedo encontrar cualquier elemento de la matriz. ¿Ya? ¿Qué más me dice? Se dice que hay una matriz B que es igual a 3 veces A. Mire, entonces, y me está diciendo, eso es un escalar por una matriz. ¿Cómo se hacía eso? El escalar ingresaba y multiplicaba cada elemento de la matriz. Listo. Pero igual, complicado. Si es igual de 5 por 5, estar encontrando B, me va a demorar mucho. Veamos qué me pregunta. Me pregunta, ¿cuánto vale B44? Si nosotros recordamos, ¿qué significa eso? Me está preguntando un elemento de B que está en la fila 4, columna 4. Entonces digo, a ver, ¿quién es B?
B es esta matriz que resulta ser 3 veces A. ¿Cómo obtengo entonces? El escalar 3 por el elemento A. Pero como justo yo quiero el elemento 4, 4, entonces solo quiero 3 veces el elemento 4, 4. Y eso es todo. No me está preguntando toda la matriz, solo un elementito, ¿no? Pero yo sé que la obtengo de esa manera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo obtengo el elemento A4, 4? Porque así obtendré el elemento B4, 4. Me da la definición. Esta definición me sirve para cualquiera. Justo yo quiero el 4, 4. Entonces yo sé que el A4, 4 va a ser, en lugar del I4 y en lugar del J4, nos quedaría valor absoluto de 4 por 4 menos 2 por 4 más 3 por 4 al cuadrado. ¿Qué nos quedará? 16 menos 8 más 3 por 16. Esto nos quedará 8 más 3 por 16, ¿cuánto es? 8 y 4. ¿Cuánto nos quedará? 56. Mi elemento A4, 4 ha sido 56. Por tal motivo, el elemento B4, 4 va a ser 3 veces 56. Esa es mi respuesta. ¿Qué me pide? ¿Y cuál es el elemento B32? Lo mismo. El elemento B32 tiene que ser 3 veces el elemento A32. ¿Cómo obtengo el elemento A32? Con la misma definición. O sea, si quiero el elemento A32 va a ser valor absoluto de 4 por 3 menos 2 por 2, porque ahora J vale 2 y I vale 3, más 3 veces 2 al cuadrado. Si resolvemos esto, ¿qué nos quedaría? Esto es igual a 12 menos 4 más 3 por 4. Esto va a ser igual a 8 más 2, es decir, 20. Mi elemento A32 es 20. Por tal motivo, mi elemento B32 va a ser 3 veces 20. Ya, contestada la pregunta, vean, menos de un minuto. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Preguntas, dudas. Es lo que hemos visto. Es más, hemos visto más complejo porque obteníamos toda la matriz. Aquí solo me está preguntando un elemento. Sí. Siguiente. Ve, ¿qué dice? Igualdad de matrices. Entonces, si yo tengo claro el concepto de igualdad de matrices, sencillo este ejercicio. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Cuando tienen el mismo orden y cuando cada elemento en su respectiva ubicación es el mismo. Entonces, con ese criterio, ¿qué me dice? Encuentre cuánto debe ser X, Y, Z, U, V y W para que se cumpla la igualdad. Entonces, rapidito, digo, a ver, ¿qué tengo aquí? Suma de dos matrices. Sumo las dos matrices. No tengo de otra. La suma es sencilla. ¿Cómo se hace? Componente con componente. ¿Qué tengo aquí? Escalar por una matriz. ¿Cómo se hace? El escalar multiplica cada elemento de la matriz. Listo. Con eso, ¿qué nos quedaría? Este elemento más 2 por este elemento nos quedaría X más 7. Este elemento más 2 veces este elemento menos 4. Este elemento más 2 veces este elemento 3 más 4, 7. Ya está la primera fila. Esto tiene que ser igual, me dice a esta matriz. ¿No es cierto? Pero yo sé que por igualdad de matrices, para que sean iguales, necesariamente este elemento tiene que ser pues igual a este elemento. Este elemento tiene que ser igual a este elemento. Y este elemento tiene que ser igual a este elemento. Eso sé por igualdad de matrices. Por tal motivo, X más 7 tiene que ser igual que 6. Entonces, necesariamente X tendría que ser menos 1. Miren, ya sabemos cuánto vale X. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Siguiente. Sí. Lo mismo. Sí. Me dice, y es más, me dice esta matriz A y B, son de orden 10 por 10. Entonces yo le podría representar, pero muy largo, 10 por 10. Leamos mejor todo el ejercicio, no creo que me pregunte tan complejo. ¿Qué dice?
me da la definición de los elementos de A, me da la definición de los elementos de B. Me pregunta, tengo una matriz D que es igual a A más B. Yo sé que debo sumar A más B. La suma se hace cada elemento con la respectiva ubicación. ¿Qué me pregunta? ¿Cuál es el valor del elemento D34? ¿Quién es el D? Es una matriz que resulta de la suma de A más B. ¿Cómo se sumaba? Elemento con elemento. Entonces este elemento D34 tiene que ser A34 más B34. No puede ser de otra manera. Sí, no puede ser de otra manera. Porque yo sumo componente con componente, así hago la suma. Entonces vean, más lo que me asusté, solo ha sido de hacer una suma de los dos elementos, ¿no? ¿Cómo obtengo el elemento A34? Me da la definición. ¿Cómo obtengo el elemento B34? Me da la definición. Lo mismo que acabamos de hacer. Entonces rápidamente, ¿cómo obtendría el elemento B34? Perdón, el elemento A34. El elemento A34. I es 3, 4, J es 4. Entonces nos quedaría menos 2, 3, menos 4 al cuadrado, más 4. Esto nos quedaría menos 2, 3 y menos 4, menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto nos quedaría esto? Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 2 más 4, es decir, 2. El elemento ha sido 2. Miren. ¿Cómo obtenemos el elemento B34? Ahora con la definición de B. I es 3, J es 4. 3 por 3 menos 4 al cubo más 3. Esto será 3. 3 menos 4 menos 1 más 3. Esto será 3. Perdón, menos 3, ¿no? Porque menos 1 al cubo es menos 1. Más 3. ¿Cuánto ha sido? 0. Entonces esto nos va a quedar que esto ha sido igual a 2 más 0, que es 2. El elemento de 3, 4 es 2. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Sí. No. Mire, entonces, son ejercicios sencillos. Sí, son ejercicios de lo que hemos visto. Sí, no son del otro mundo, mire. Ya. Sí, máximo se demorarán 1, 2, 3 minutos. No hay más. Sí. No hay más, ¿ya? Entonces, es lo que hemos visto en clase. No hay nada del otro mundo. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Cuénteme, señor Vicente. ¿Podría dejar algunos ejercicios subidos aquí en el apartado de Teams de archivos para ir practicando para que Esto puedan tienen acceso a ustedes. Esto tienen acceso a ustedes. Verán, tienen que irse al Teams. Se van al Teams. En el grupo, ustedes son el grupo GR10. Se van donde dice, si no estoy mal, es aquí en esta parte, donde está el menú. Se van a apuntes. Sí, en apuntes ustedes, como les decía, ustedes miren aquí, van a encontrar lo que estamos haciendo en clase. Sí, todo lo que vamos haciendo en clase para que ustedes les sigan. ¿Dónde están todos? Ustedes, si ven estos libritos que están aquí, le dan clic aquí. Miren, y aquí aparece clase 1, clase 2 y ejercicios. Sí, ahora, si no estoy mal, lo que yo les cargué está, déjenme ver. No sé por qué aquí no me sale completo. Déjenme ver. Aquí, este les debe aparecer a ustedes. Entonces, como les decía, en los libritos, en donde dice, aquí les va a salir welcome, ¿no es cierto? Aquí donde dice espacio colaborativo, le dan clic y les va a aparecer otra vez donde dice use el espacio colaborativo. Mire, y aquí están lo que hemos hecho. Entonces, mire, aquí están lo que hemos hecho el día de hoy. ¿Sí? Aquí está la clase número 2 de lo que hicimos ahorita. Ya les va a salir para que ustedes tengan acceso. Y aquí está lo que quedamos, los ejercicios tipo prueba y los ejercicios que vamos a hacer más adelante, ¿no? Entonces está aquí, sí tienen acceso. Lo que yo les decía es que no me gusta mucho la versión online porque no salen algunas cosas. Si ustedes quieren abrirles en su escritorio, simplemente dan clic aquí arribita y ponen abrir en la aplicación de escritorio. ¿Sí? Con eso ya siempre van a tener en su aplicación, es un poco más sencillo tenerlo ahí, ¿no? O sea, es la versión que yo tengo aquí, ¿sí? Pero ustedes tienen acceso, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Siguiente.
¿Qué dice el otro ejercicio? Es solo una pregunta rápida. No es, o sea, es asociado a esto, pero Cuénteme, no hay cualquier ya, pregunta, no hay problema. ya. Bueno, algunos ejercicios están basados en los libros que se pusieron en la biblioteca, se me olvidó el Ujú, nombre, todo ujú. eso. Entonces podría revisar esos ejercicios también para hacer una práctica extra. Claro, claro, eso digo, esos ejercicios que de los libros que se ha puesto, de Coleman, Grossman, y claro, los puede usted utilizar. Como yo le digo, por eso es lo que en el aula virtual ya se ha hecho esa compilación de ejercicio. O sea, como les decía, si ustedes van a la semana, van a ver hoja de deber, hoja de ejercicio. En esta hoja de ejercicios está contemplado algunos ejercicios de esos mismos textos, ¿sí? Entonces, por eso les decía, o sea, sí tienen algo de material, pero si, como les digo, si alguien quiere profundizar, puede hacerlo en los otros libros, no hay problema. Ahí puede usar esos ejercicios, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? O sea, Solo si ya muchas después de gracias. hacer todos estos ejercicios y los deberes aún sienten que pueden seguir haciendo un poquito más, pues les invito a que vayan a los libros, ¿no? Como les decía, hay un libro de ejercicios, tiene un montón de ejercicios, que es del Matenabas, es buenísimo, ¿no? Si pueden hacer esos, mejor, ¿ya? Ya termino de descargarme los PDFs, ya les cargo para que ustedes también tengan acceso, ¿ya? Sí, tengo esos 3 PDFs, ya les voy a cargar, ¿sí? O sea, yo ponía la mano en el corazón, le diría, ese le recomendaría que haga mejor los ejercicios. Ese es buenazo. Bueno. Esos ejercicios está del otro lado. ¿Mm? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Aunque con los que hacemos aquí es suficiente, ¿no? Pero si ya quieren pasar de mejor manera, sí es bueno practicar un poquito. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Sigamos. Siguiente ejercicio tipo prueba, miren. Aquí me dice, tengo dos escalares, ¿sí? Tengo dos escalares alfa y beta, que no son el cero. Esto me está diciendo que no son el cero, ¿no? O sea, o no es necesariamente, perdón, alfa y beta no pueden ser cero, ¿sí? Me dice que tengo una matriz cuadrada, mire, ¿sí? La matriz A es cuadrada. Si tengo una matriz B que se define de esta manera, dice, la expresión correspondiente a la entrada B12, ¿a qué es igual? ¿Ya? Entonces, me está preguntando solo de un elemento. Entonces, yo de alguna forma tendría que entender, sí, o tendría que ver cómo queda en función de A. Porque acuérdense de lo que hemos visto. Si yo quisiera encontrar un elemento, en este caso, bajo esta expresión, como esta es mi matriz A, dependeré de la matriz A. Entonces, más o menos vamos viendo qué forma tienen. A ver, veamos. B es igual a alfa por ¿cómo es? El inverso multiplicativo de alfa por A menos beta por A, y todo esto de lo que veo está transpuesto. Listo. Entonces, a ver, vamos viendo. ¿Qué podría hacer aquí? Se supone que alfas y betas son escalares. Tal vez alguna propiedad aquí que me permita hacer algo con este escalar y esta transpuesta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué propiedad puedo hacer ahí? Acuérdense del escalar. El escalar nunca hace nada, ¿no? Como nunca hace nada en ninguna de las operaciones que hemos visto, yo le puedo sacar. Sí, sale alfa. Solo nos quedaría el inverso multiplicativo de alfa por A por beta por A transpuesto. Le he sacado a este alfa de aquí. ¿Sí? ¿Qué más podría hacer aquí? Yo veo que aquí tengo una matriz, y estos son escalares. Entonces vamos a nuestra clase del producto, creo que era, ¿no? Aquí. Vean. Suma de dos escalares por una matriz. Ah, tengo la distributiva de la suma de escalares. Es que alfa y beta son escalares. ¿Sí? Entonces digo, no, pues aquí yo podría aplicar. Esto va a ser alfa por el inverso multiplicativo de alfa menos beta, y todo esto por A. Puedo aplicar esa propiedad. Pero a la final, esto no será un escalar. Claro, es que aquí está un número, y si le estoy restando otro número, a la final, ¿esto qué es? Es un escalar. ¿Qué pasa con el escalar en la transpuesta? Acuérdense, en el escalar no hace nada. Yo le puedo sacar, introducir, no hay problema. Entonces, esto nos quedaría alfa por el inverso multiplicativo de alfa menos beta a transpuesta.
Mire. ¿Sí? Entonces, he simplificado un poco. Ya no puedo simplificar más porque ya me quedó a transpuesta. Mire. Entonces, yo con ese criterio, como quiero encontrar el elemento B12, recuerden que esta expresión me sirve para toditos los elementos de la matriz. Entonces, yo lo generalizo solo para uno. Entonces, ¿qué nos quedaría? Alfa por el inverso multiplicativo de alfa menos beta, y aquí sería por A12 transpuesto. Pero ¿se acuerdan qué era la transpuesta? ¿Qué pasaba con la transpuesta? ¿Qué hacía la transpuesta? Intercambiaba las filas por columnas. O sea, que en realidad este elemento, si yo hago esto, nos quedaría que el elemento B12 va a ser alfa por el inverso de alfa por beta por A21. Porque acuérdense que se cambia el orden. La fila se vuelve columna con la transpuesta, ¿sí o no? Esta es mi relación del elemento B12. Observemos, ¿me da alguna relación de esto? Aquí está. ¿Sí? Solo que la he simplificado un poco, nada más. Sí, porque claro, aquí si yo resuelvo como esto es un escalar, ¿qué nos quedaría? Esto sería 1 sobre alfa menos beta. Si resuelvo esto sería alfa, 1, alfa, beta por alfa. Esto es el inverso multiplicativo de esto, esto sería 1, lo que nos quedaría 1 menos beta por alfa por el elemento A2. Eso es lo que nos da aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, una pregunta. Cuenten. ¿Asimismo en las pruebas toca hacer asimismo o toca hacer demostraciones? No, solo cuando diga demostración. Por ejemplo, yo ahorita le hice así rápidamente, porque si ve que me dice, elija la expresión correcta. O sea, yo debo elegir entre A, B, C y D. Sí, entonces yo rápidamente digo, hago esto, entonces ya veo, es esta expresión. Seleccionaría yo esta respuesta. Sí. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, el resto de preguntas ya se me ha acabado el tiempo, entonces la vamos a dejar hasta ahí. Por favor, si quisiera que revisen, la siguiente clase va